día, bienvenidos a todos. Hoy la verdad es que vamos a tocar un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Cómo estructurar tu presentación, ese es el tema de hoy. Un tema que a mí realmente me apasiona. Tenemos clara la situación. ¿Cuál es la mejor manera de no perder a tu audiencia? Ni más ni menos que estructurar tu presentación. Así de claro, porque si la estructura es clara, si la gente más o menos intuye o sabe hacia dónde los estás llevando y cuál va a ser un poquito el camino, la gente te va a seguir mucho más fácilmente, ¿no creéis? Seguro que sí. Si la gente es capaz de anticipar cuáles van a ser tus pasos, no va a saber el contenido, evidentemente, pero sí que va a tener la sensación de, este señor o esta persona, nos está contando algo, pero no está divagando. Y esto es muy importante porque cuando, a mí me pasa personalmente, cuando yo noto que alguien empieza a hablar y empieza a divagar y no domina el tema, o tiene dudas, o no es claro lo que está escuchando, yo mentalmente tengo muchas otras cosas en las que pensar y en cualquier momento puedo sacar mi teléfono móvil y seguir atendiendo mis emails o los WhatsApps que seguro que siguen entrando. Y eso es algo que tú como ponente, la persona que está hablando y que está intentando transmitir un mensaje, no te lo puedes permitir, jamás te lo puedes permitir. Entonces, a partir de ahí, ¿importante o no importante estructurar tu presentación? Para mí clave. Si hablamos que el comienzo era importante y el final era importante, ahora vamos a hablar de la parte central de tu presentación, de los contenidos. ¿Cómo estructuro mis contenidos? ¿Por qué? Porque no se tiene que perder no solamente el que te está escuchando, sino tú tampoco. Si tú tienes claro cuál es la estructura de tu presentación, no vas a dudar, vas a pisar firme. Y eso se contagia, la gente no es que sabe de lo que está hablando, lo voy a seguir porque es que está convencido, además no falla, tiene claro punto tras punto tras punto, y además me está llevando, me está guiando, me está contando una historia, me está contando un tema, me está dando sus ideas, sus conclusiones, su informe, pero lo tiene clarísimo. Esto transmite mucha seguridad, y cuando tú tienes la seguridad, eso, como decía, se transmite y la gente confía mucho más en el que lo está. Entonces, mucho más importante es todavía que tu presentación coja empaque, a diferencia de que tu presentación sea completamente improvisada. Pero una presentación no puede ser de improvisación. Si tú tienes que dar un reporte en tu empresa, si tú tienes que dar una explicación para una ronda de financiación, si tú tienes que hacer una venta comercial, tú no puedes estar improvisando constantemente. ¿Por qué? Porque se nota. Tú tienes que tener claro cuál va a ser tu estructura, qué vas a decir, cuándo lo vas a decir. Evidentemente tienes que estar abierto a momentos de improvisación, pero el cuerpo de tu contenido no puede ser totalmente de improvisación. Eso se nota, ¿vale? Entonces, importante darle empaque. Y lo tercero, muy importante, y esto es para ti que vas a hablar, si tienes clara la estructura de tu presentación, es fundamental. ¿Por qué? Porque vas a ganar en seguridad. Y si ganas en seguridad, ganas en confianza. Y si ganas en confianza, empiezas a respirar y empiezas a relajarte. Y si te relajas, tu mensaje fluye. Y si fluye, a la gente le llega mejor. O sea, por donde lo mires, tener clara la estructura de tu presentación, para mí es clave. Entonces, a partir de aquí, ¿qué estructuras podemos utilizar? ¿Qué estructura utilizáis vosotros normalmente? Si tenéis alguno, yo os puedo decir lo que yo veo normalmente cuando la gente estoy haciendo mentorizaciones o estoy dando formaciones a grupos y vamos viendo los ejercicios que va haciendo cada uno. Cuando tú estás viendo lo que la gente está utilizando, utiliza normalmente o un caos de estructura, que es el peor de los casos, o utiliza la estructura más clásica y más típica que todos conocemos. ¿Sabéis cuál es? Sí, la que utilizan la gran mayoría de las historias: planteamiento, nudo y desenlace. O lo que Aristóteles, ¿recordáis Aristóteles? En el 384 a.C. desarrolló en su libro Poética.
Su libro Poética lo que estaba era dividido en 3 actos. El primer acto, que era la introducción, en la que de alguna manera le da el contexto, pone las cosas un poquito para que sepamos luego en dónde, cuándo y cómo y con quién va a ir la trama. Luego el cuerpo, en la que se produce todo lo que tienes que contar, en la que se producen las tramas, se producen los enfrentamientos, se producen las presentaciones, se producen los desengaños. A ver, es el cuerpo realmente, ¿no? Y luego, pues tienes que terminar con una conclusión o desenlace en la que pam, 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 terminas dando la conclusión de tu mensaje. Entonces, planteamiento, nudo y desenlace, o como llamaba Aristóteles, la introducción, el cuerpo, la conclusión, que era el acto 1, el acto 2 o el acto 3. ¿Vale? Y esta es normalmente la estructura más básica, la estructura más clásica. Bueno, de hecho, fijaros, estamos hablando de tantísimos años, 300 y pico años antes de Cristo, y que Aristóteles en su libro Poética ya estableció un poquito los cánones. Cánones que se han venido repitiendo, como decía, a lo largo de miles de años. Y que muchísima gente, pues bueno, es lo que en el mejor de los casos se está utilizando. ¿Es bueno? Sí, porque te permite seguir un sencillo guión, una sencilla estructura, y hace que los espectadores, o bien en una obra de teatro, o bien en tu libro, o bien en tu informe, o bien en tu presentación, por lo menos sigan interesados porque van viendo una estructura clásica en la que nuestra mente, nos guste o no, ya está acostumbrada después de muchos años. Entonces, ¿es una estructura válida? Totalmente. Y en el peor de los casos, por favor, utilizad esta. No utilicéis ninguna, ¿vale? Cuando no hay ninguna, como os decía, la improvisación en este momento en la estructura no es la mejor consejera, ¿vale? Entonces, vamos a ver alternativas a estos patrones. Vamos a ver alternativas mucho más sofisticadas. Vais a ver que hay patrones, no vamos a explicarlos todos, pero sí por lo menos que sepáis que hay 15 patrones distintos que podéis utilizar y que tienen una utilidad. Estos patrones que tenéis aquí en la parte de la izquierda, veréis que el primer patrón es un patrón que yo llamo patrón analítico, ¿vale? Es el más básico, es el que acabamos de ver, y va siempre de lo general a lo particular. Son normalmente temas que van presentados en un orden y se van analizando elemento tras elemento. Entonces, ¿esto te sirve para qué? Básicamente, pues para presentar ideas, para ordenarlas y para mostrar un esquema y un detalle. Es el típico índice de un libro que se suele utilizar y bueno, es decir, es una manera bastante coherente. ¿Vale? Pero es muy sencillito, ¿vale? Es muy sencillito. El segundo, que es un patrón cronológico, ya tiene un poquito más. Es una progresión cronológica, como dice el nombre, lógicamente, en el que va del primer punto al último punto, pero tiene una secuencia ordenada en el tiempo, o bien de adelante a atrás o bien de atrás a adelante, en función de la trama como la quieras presentar, ¿no? Y esto sí que ya da una serie de profesionalidad a la estructura que tú estás utilizando. La tercera, como veis, espacial, ¿vale? Un patrón espacial, pues lógicamente en vez de cronológico, en función del tiempo, paso en el tiempo, digamos, la estructura espacial lo que te da es que los puntos siguen un orden geográfico. Esto va muy bien, ¿para qué? Pues cuando tienes que hacer una reunión de ventas. ¿Qué pasa? O una presentación que lo que tú tienes que hacer es, primero vamos a hablar de la filial, no sé, en Estados Unidos, luego vamos a hablar de la filial en Europa, luego vamos a hablar de la filial en Asia y luego nuestra filial, por ejemplo, en África, eso hubiera. Entonces, geográficamente, tú estás estructurando tu presentación para que la gente siga y ubique rápidamente y no vayas pasando de uno a otro y al final aquello sea un caos terrible, ¿vale? La cuarta de los patrones que yo utilizo muy normalmente es la causa-efecto. Y aquí simplemente hay una causa y lógicamente un efecto. Entonces enumero lo que son una serie de causas. Yo normalmente las empleo de más importante a menos importante. ¿Por qué? Por una razón, porque lo que me gusta es impactar al principio, y lo que utilizo es este patrón cuando intento convencer de algo que normalmente la gente me la encuentro en contra, ¿no? El patrón de problema-solución, pues muy sencillo, presento un problema y presento la solución. Y aquí para mí el problema-solución es un comodín que utilizo muy a menudo cuando veo que la situación se está enquistando un poquito, ¿vale? El patrón inductivo, el número 6, es un patrón que va de lo particular a lo general, no de lo general como hacemos normalmente, contexto y voy bajando y al final termino yendo al detalle. Este va desde el detalle y justifica
de dónde se ha conseguido ese detalle. Y este patrón inductivo a mí lo que me permite es resaltar el lado humano muchas veces de muchas presentaciones. El número 7, a mí este me encanta, es lo que yo llamo la pirámide de McKinsey. McKinsey es una consultora muy importante a nivel mundial y en un momento dado lo que se dieron cuenta es que redactaban los informes de una manera en la que no convencían a sus clientes, los que nos dedicamos al mundo de la formación, la consultoría, al coaching o somos, digamos, emprendedores, normalmente tenemos la tendencia de presentar de una manera general a lo particular. Pues este señor, bueno, fue una señorita de una de las socias de McKinsey, lo que estableció es un esquema bastante curioso. Habla primero de la situación, luego de la complicación, luego lanza una pregunta para empezar a que se muevan los engranajes de la gente, da la solución, solicita una inversión y por último lo que hace es que retorna al principio. Realmente está muy trabajada y es excepcionalmente buena cuando se trata de vender ideas y proyectos a gente que en principio suelen ser clientes o se trata de proyectos de gran calado, ¿no? Y bueno, luego hay otro patrón que a mí también me llamó la atención, que es el patrón que utiliza The Economist, uno de los diarios más importantes de habla inglesa, y utiliza un patrón un poquito más sofisticado, un gancho, luego un problema, luego aporta datos, el desarrollo, la propuesta, los riesgos, las comparaciones y la conclusión. Es mucho más largo, mucho más elaborado y bueno, la verdad es que se utiliza bastante raramente y se suele utilizar más para redactar informes que para presentar. Y luego hay unos patrones, este sería el octavo de Economist, que para mí son patrones creativos, ¿vale? Y cuando digo creativos es deja volar tu imaginación, prueba a ver qué es lo que puede ocurrir. El primero es un patrón metafórico. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues yo aquí lo que voy utilizando constantemente son comparaciones y similitudes con algo familiar. Entonces, todo lo que estoy explicando, ¿qué es lo que hago? Lo refiero con algo que a ellos mentalmente puedan reconocer. Entonces, terminan asociando todos los temas con algo, con una pequeña historieta, con una pequeña anécdota, con una noticia, con una situación que a todos les resulta familiar. Entonces, esto para mí es importante si quieres alcanzar un nivel de empatía y familiaridad importante con la gente que te está escuchando. El heroico, bueno, es lo que se llama técnicamente el viaje del héroe, ¿vale? Es una serie de puntos que tenéis también explicados en algunos de los vídeos que he grabado y que, bueno, lo que va haciendo es que va increciendo cada vez, es como una obra de teatro y te vas metiendo cada vez más dentro de la historia y, bueno, esto para hasta llegar, digamos, al desenlace en el que el héroe, por decirlo de alguna manera, termina matando al malo o se termina, digamos, casando con la chica, ¿vale? Bueno, hay uno muy sencillo que es el de la lista y la enumeración, en la que simplemente tú lo que vas es un bullet point, poniendo una serie de puntos. ¿Qué pasa? Que tú lo que vas es abundando cada vez más sobre el tema y dando pam, cada vez como si dijéramos más puntos, más información, más datos, más detalles, más anécdotas, más contenido. Entonces al final da sensación de abundancia, es decir, pues sí que parece que realmente domina y el tema que está exponiendo Santiago, el orador que sea, pues realmente ahí hay un montón de datos que apoyan lo que está diciendo, ¿no? Bueno, hay otro que a mí que es el número 12, que es lo que yo llamo el eslogan repetido, ¿vale? Yo hace unos años había una serie de historias y de hecho uno de los libros que leí para aprender un poquito tenía que ver con digamos un señor que desaparecía y en todos los capítulos siempre lo que hacían era repetir una palabra, comme d'habitude, o sea, como normalmente, ¿no? Y entonces me acuerdo que siempre cerraba cada uno de los capítulos que iba leyendo con esa frase, como siempre. Entonces, imaginaros que cada uno de los puntos que tú estás exponiendo en tu presentación los pudieras terminar con una frase. Normalmente es una frase lapidaria o una frase ingeniosa o una frase que llama la atención. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que al final, cuando llegas al final de tu presentación, te puedes agarrar perfectamente a esa frase y a partir de ahí remachar la idea que has ido sembrando a lo largo de todos los puntos de tu presentación. Bueno, el número 13 tendría que ver con la ironía, es un patrón irónico y es básicamente explicar todo lo contrario de lo que todo el mundo sabe que es la realidad. Y lo haces de una manera irónica, pues como una especie de chanza, como una especie de burla, y lo que intentas ni más ni menos es poner en evidencia algo. El 14 es un punto de giro que le llamo yo, es
tú sigues una línea argumental, la gente como si dijéramos va entrando en el tema, va entrando en la historia y en un momento dado, al más puro estilo hitchcockiano de Alfred Hitchcock, lo que haces es un giro brutal a lo que es el tema y tu argumentación y los dejas a todos descolocados. Y el 15, a ver, esto como os decía, son patrones creativos y como digo yo, la creatividad al poder. Hay mucha gente que dice, oye, pues hago una combinación de uno o dos de ellos, tampoco los mezcléis demasiado, como mucho uno o dos, yo suelo coger como mucho un patrón básico y un patrón creativo, y uno de esos dos combinados suelen dar también muy buenos resultados. Hemos visto ya estos 15 patrones, pues bueno, un placer haber estado hoy con vosotros, espero que hayáis disfrutado, como todas las sesiones que hemos tenido, un placer estar con vosotros y a vuestro servicio. Recordad, en Formación Recap nos dedicamos a lo que nos gusta. Un placer. Encantado. Chao, chao. Y esto ha sido todo en esta ocasión. Si te gustó el vídeo, dale like y coméntanoslo. Y ya que estás por aquí, haz clic en el botón de suscribirte para que disfrutes de más contenido como este. También visita nuestra web www.formacionrecap.com, donde te informamos en 3 aspectos fundamentales: el reloj productivo, presentología y las claves del networking moderno. Hasta la próxima oportunidad.